primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya muchos años así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. La verdad que este pasaje es muy conocido. Es muy conocido, pero yo cuando lo estaba leyendo, la verdad es que pasa tan rápido una idea de otra, porque dice que en el primer versículo, después que Jesús había hecho tantas cosas, y venía, estaba leyendo los otros versículos, los otros capítulos, y claro, era de venir haciendo milagros, de estar enojado, en otro evangelio lo cuenta, de estar tan molesto porque se hacía negocio afuera del templo, donde estaba más priorizando mucho más todo lo que era el dinero, más que la adoración a Dios. Venía ya molesto y, como digo, también haciendo milagros, y de repente dice así como un respiro y va a caminar y se encuentra con esta escena, la del pórtico. Y aquí quiero como desmitificar la creencia del estanque de Betesda. Porque Juan nos detalla, dice acá, la creencia popular que había surgido en ese lugar con respecto a que un ángel venía de tiempo en tiempo, de vez en cuando, agitando las aguas para poder sanar. Y el primero que estuviera, como decía acá, el primero que descendía a este estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y buscando y leyendo, la verdad es que no hay mayor registro de esto. Me refiero, sí, puede haber sido, pero en sí, más que todo, era como una creencia. De hecho, yo creo que más de alguna vez ha escuchado de ciertas situaciones, de lugares que dicen: mira, en este lugar hay agua, es un agua bendita y que te va a sanar completamente. O mira, si tú bebes esto y lo haces, y se hacen creencias. Y se mueven y se llevan a creencias, pero que en realidad no tienen ningún respaldo, ni bíblico y tampoco de la ciencia. Porque lo estaba leyendo con respecto a esas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba muy niña, se escuchaba de que había una vidente que oraba y que sanaba en un lugar bien lejos de mi casa. Y me acuerdo que mucha gente iba a ese lugar. No tengo idea si fue sanada, no tengo idea de nada, pero tampoco fue algo así como tan real que haya causado una conmoción a nivel nacional, a nivel país, nada de eso. Entonces, aquí también Juan solamente quería, para poder entrar e introducir la idea en la cual él se quería fijar, más que el estanque, sino que era el paralítico. Pero ahí él se estaba dando cuenta de por qué, o uno pudiera entender por qué había tanta gente. Esto quiero que podamos nosotros entender, o más o menos visualizar en nuestra mente, imaginarlo, que si había un lugar donde se le prometía, no decían cuándo ni nada, pero como digo, las creencias que iban a sanar, y si algún enfermo lo oía, asistía, porque esa era su esperanza. Entonces imagínense esa escena que estaba, yo creo, con una multitud de gente así. Una multitud de ciegos, una multitud de cojos, una multitud de paralíticos, mirándolo así. Yo creo que ese escenario era bastante triste.
muy triste. Si nosotros ¿cuánto dura? 24 horas dura la Teletón y quedamos todos así, todos tristes. Y acá imagínense multitudes de gente enferma. Dice que en la entrada, que habían 5 pórticos. Estudiaba también qué es lo que eran pórticos. Eran entradas, pero que tenían como unos techos donde la gente, esta gente enferma, se cobijaba bajo esos aleros para librarse de la lluvia, de la intemperie, del frío. Pero sin duda era una población muy abandonada y solamente vivía de las limosnas que se les daban. Entonces, como decía, ver una escena así era muy triste, muy deprimente. Cuando yo empezaba a leer esto, hablaba y también mientras estudiaba, hacía se destacaba la idea también de que eran 5 pórticos. Así como el profeta Diego habla de los números, yo también. El 5 significa responsabilidad, pero de la humana. Entonces, de una u otra forma, la sociedad en base a los fariseos, los sacerdotes del templo, estaban como guardando, cubriendo su responsabilidad humana, que es limitada a solamente a darle ese tipo de alivio, ese tipo de cuidado. Un techo para cuidarse de la intemperie, del frío, del calor y nada más que eso. Entonces, por eso decía, no debemos pensar que esta creencia realmente fuera cierto. O sea, para el pueblo era una creencia. Estoy haciendo la diferencia de una parábola, que las parábolas más que todo son historia. Esto no, estaba dentro de lo que estaba viviendo culturalmente el pueblo de Israel. Pero que ahora que sucediera, estaba muy fuera, si usted lo piensa bien, está muy fuera del carácter de Dios. Porque el carácter de Dios, Él no va a querer que de vez en cuando otorgar sanidad. En el carácter de Dios, imagínense, porque hay mucha gente donde está ese estanque y ven que el agua se agita, dice que todos iban, porque el primero que descendiera iba a obtener la sanidad. Fíjense, traten de imaginar, porque yo lo traté de imaginar y de verdad que me dio una cosa de ver la miseria que muchas veces está en la humanidad. Porque peleándose por obtener, por alcanzar y por llegar a ese estanque, definitivamente no es algo que Dios quiera. Dios no es así, porque eso habla de una crueldad. ¿Por qué a uno? ¿Por qué de vez en cuando? ¿Y por qué le tenía que costar tanto la sanidad a esa persona? Dios no es así. Dios no es así. Entonces todo esfuerzo que usted ponga o piensen o que alguien le quiera imponer para ser sano, para ser libre, no es de Dios. Es lo primero que podemos notar en esto. Era solo una creencia humana que no tenía que ver nada con el carácter o con el Espíritu de Dios. Dios nos quiere bendecir siempre, siempre. Entonces por eso decía, no debemos pensar que esto fuera realmente cierto. Y solamente aquí Juan, el apóstol, se está apoyando para poder llevarnos a lo que realmente quería que nos fijáramos. Entonces, entre toda esta escena, imaginen a Jesús. Porque mira, en otras partes cuando Jesús habla que le seguía una gran multitud, por las señales, por todos los prodigios, los milagros que él hacía, solo al ver la multitud, él sentía compasión. Y esa compasión lo movía a hacer un milagro, a proveer lo que necesitaba la multitud. Pero imagínense entonces esto, que es más extremo, donde hay multitud de gente que está muy enferma.
cómo el dolor, cómo el corazón a Cristo sin duda lo desgarró. Cómo Él sintió el dolor de cada uno de ellos. Porque ese es el corazón de Jesús. Entonces el poder ver toda esa escena y entre toda la multitud ve a uno. Se acerca a uno. Y dentro de todo dice que este hombre habla que llevaba 38 años enfermo. 38 años postrado. Y eso Jesús lo sabía, porque dice que Él lo sabía. Lo dice la Escritura, pero dice, ya Jesús sabía esto. Y cuando poder ver que en estos 38 años que estaba sufriendo, obviamente mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Piensen en eso. Esperando, no teniendo los medios, porque no, él dice, no hay quien me lleve para el estanque, estaba solo, no tenía nada, a nadie, y 38 años en esa condición, enfermo. Bien, nosotros podríamos decir, sin duda que era entre medio de todos esos casos, ciegos, sordos, cojos, mudos, qué sé yo, un paralítico, era ya de los casos extremos. No dice que era, si estaba paralítico de la cintura para abajo o estaba completo. Yo creo que si era postrado es porque estaba completo. Es lo que yo pienso. Y con todo esto que él vio, lo vio a él, se fijó en él. Y como nosotros vamos a ver, Jesús le hace la gran pregunta: ¿quieres ser sano? Yo la primera vez hace muchos años cuando lo leía, o sea, yo dije, qué obvio. ¿Quieres ser sano? Obvio que sí, no sé para qué pregunta, de verdad. Porque era, como decía, su estado era evidente. Y como decía, ¿acaso él no se dio cuenta de esa condición del paralítico? Incluso, como decía, que habían 38 años. Seguramente más de alguno le dijo, oye, mira, ese hace 38 años que está así. Pobrecito. Entonces, pero aún así él le quiere hacer esa pregunta. Y como decía, y quizás también para el mismo paralítico, era la pregunta que había estado esperando toda su vida. Espíritu Santo de Dios, habla al pueblo en esta mañana, para que puedas tú traerle a su memoria, Espíritu Santo, cuál es la pregunta que están esperando ellos para tener su respuesta. ¿Sabe por qué oro? Porque a veces se nos olvida. Estamos tanto tiempo en una situación que se nos olvida que Dios hoy puede otorgarle el milagro. Por eso es tan importante. Entonces, como decía, seguramente yo pensaba, era la respuesta, la pregunta que él había estado esperando desde siempre. Nuevamente repito, padecía por años, viéndose cada vez en esos años que pasaban más viejo y su enfermedad sin duda con mayor deterioro, con mayor aflicción, con mayor dolor, con mayor limitación. Entonces cuando con los años van pasando vamos viviendo situaciones y estas situaciones no cambian, creo que le pasó algo así al paralítico. Porque cuando le hace esa pregunta, él no le da la respuesta correcta. Él solamente está pendiente y preocupado de la situación. Es que no tengo a nadie que me lleve para allá. No tengo a nadie que me lleve al estanque. Yo creo que Jesús, sabiendo todo esto, sin duda se movió a misericordia. Este hombre había llegado, yo creo, a perder toda esperanza de ser sano.
Porque si había una multitud y solamente uno iba a sanarse de toda enfermedad, humanamente él nunca lo iba a lograr. Nunca, nunca lo iba a lograr. Porque habían muchos más antes que él. Y él no tenía a nadie que le pudiera estar ayudando. Por eso creo que él había perdido toda esperanza de ser sanado. Y su respuesta, como digo, no fue la mejor, no fue la correcta. Pero a pesar de lo obvio de la pregunta que le estaba haciendo Jesús, el paralítico, como decía, solamente responde lo que tenía que ver con sus limitantes. No puedo llegar hasta allá, no tengo a nadie que me ayude. Una respuesta muy, muy humana, muy natural. Pero la pregunta con la que Jesús inició esa conversación tenía mayor propósito para que pudiera, y era lo que manifestara esa pregunta, era para ver la intención, cómo estaba su corazón. Realmente si lo tenía enfocado en quién. Y obviamente no lo tenía enfocado en Dios. Y él estaba, como decía, viendo a toda esa multitud, toda la dificultad, este hombre, el paralítico. Buscaba, sin duda, y yo quiero, no solamente en la historia, sino que véase usted reflejado. Que a veces cuando tenemos algo, una situación, paralítico es una enfermedad física, pero esa enfermedad por tantos años se le convirtió en una enfermedad del alma, e incluso en una ceguera espiritual. No pudo darse cuenta quién le estaba preguntando si quería ser sano. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces, fíjese usted, porque seguramente usted puede haber tenido un diagnóstico de algo, de una enfermedad física. O por mucho tiempo ya sabe que tiene una enfermedad del alma, pero ha asistido a psicólogos, ha asistido de un lado, ha ido a otro lado y no ha encontrado la sanidad. No la ha visto la sanidad. Por eso nosotros, en algún momento quizás, más de alguno aquí, y eso sí estoy segura, nos hemos visto como ese paralítico, ya perdiendo la esperanza, ya perdiendo la fe, ya que nuestra vista se acorta, donde no somos capaces de ver y solamente estamos viendo y esperando alguna solución en lo que nuestra capacidad pudiera dar, pudiera hacer. Y no lo que realmente Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Es así, ¿sabe qué? Como usted y yo limitamos el poder de Dios, cayendo en esas partes. Entonces, como decía, en esto, este hombre se llevaba, y con tanta razón, que llevaba esta condición que era difícil y que solo esperaba, como decía, que apareciera este ángel para agitar las aguas, y a pesar de que sabía a lo mejor que nunca iba a lograr esa sanidad, igual estaba ahí. Y imagine, cuando hay, yo digo, solamente es imaginar, cuando hay un montón, mucha de esta multitud enferma, ¿qué es lo que hay en sus pensamientos y en su boca? Dolor, queja, conmiseración, baja autoestima, pobrecito de mí. Cuando estás en un ambiente que solo estás escuchando eso. Entonces, él, sabiendo que a lo mejor nunca iba a lograr, pero ¿sabe qué? Se había acostumbrado. No estaba en otro lugar. Se había acostumbrado a escuchar esos lamentos. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí.
de aquí nunca voy a poder salir. Y los demás le dicen, es cierto, nunca podemos salir, nunca vamos a salir, siempre va a ser lo mismo para nosotros, no nos merecemos, o esto es lo que merecemos, o esto es porque estamos en esta condición. Pero no estaba escuchando nada bueno. Pero sin embargo, él seguía ahí. Espíritu Santo, sigue hablando a nuestros corazones. Por eso decía, y esto uno lo percibe, para que podamos ver cuál es el estado espiritual de este hombre, o cuál es el estado espiritual de usted. Porque cuando vienen fracaso, intento tras intento, con sus fuerzas, o creyéndole a Dios, vamos a dar ese beneficio. Pero no ha podido vencer. No ha podido ser libre, no ha podido ser sano. Y viene fracaso tras fracaso y cuestiona a Dios y le dice, Señor, si yo estoy confiando en ti, ¿qué pasa? ¿Por qué no me das la sanidad? ¿Por qué no me das la libertad? ¿Por qué no me abres la puerta que estoy esperando? ¿Qué pasa? Cuando viene fracaso tras fracaso, intento tras intento, cuando realmente venga Jesús, usted no lo va a ver. Usted no lo va a percibir. Usted no va a querer tener su esperanza de nuevo en Él. Porque han sido muchos los intentos. Eso es lo que produce, nos provoca espiritualmente el estar enfermos. Fracaso tras fracaso. Donde ya después, ¿qué es lo que ocurre? Ya no queremos acudir a Dios. Y como decía, acudimos a lo que nosotros pensamos que está bien. O que está bien. Y nos conformamos. No quiere acudir en busca de esa situación o de esa, solución a su situación. Viven sin poder escapar de ese dilema personal. Mire, ese dilema personal pueden ser muchas cosas. Una sanidad física, una adicción a las drogas, una adicción a la pornografía, el orgullo, la avaricia, los celos incontrolables, porque usted no quiere sentirlo, hacerlo, igual lo siente y lo hace. Y quizás cuántas veces se lo pidió a Dios. Pero sin embargo, y por lo mismo, esperando y esperando, esos problemas que Dios pueda sanar y llenar esos vacíos que usted tiene en el alma, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Y yo le digo, ¿por qué se va a negar? Porque a pesar que se sienten totalmente insatisfechos, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así, como este paralítico, seguir viviendo de la misma manera, en su mismo entorno, en su mismo ambiente. Y aquí es donde yo meditaba, porque ¿cuántos yo conociendo a Jesús, ya conociendo usted a Jesús, viven, como decía, sin esperanza, entregados a la situación que les lleva día a día, ya desde un tiempo, y que están, pero no están? Asisten, pero realmente no están con todos sus sentidos en este lugar. Porque están más pendientes de su problema, porque están más pendientes de su tristeza, de su amargura, de su queja, y no caen en cuenta que delante de usted tiene el mismo Jesús que lo puede sanar de toda dolencia. Una vez, cuando nosotros conversamos con mi esposo, a veces hacemos
debate, él más que yo, debate conmigo, con respecto a la condición del ser humano. Y una vez me dijo él, yo decía, sí, es que hay, y lo voy a hablar, con todo respeto, pero que se entienda bien, que hay gente que es adicta a las drogas. Y yo digo, sí, hay un proceso y tiene que ir sanando y tiene que ir aquí, tiene que... No, Nina, me dice. ¿Cómo que no? No, me dice. Porque el que quiere ser libre es libre. Y no se refugia en la droga. Pongamos la pornografía. Pongámosle la infidelidad para que no se sientan solamente un grupito. Pongámosle el enojo. El que quiere ser libre va a ser libre. Porque lo que me dice después, porque a la gente le gusta lo que está viviendo y lo que le está haciendo y lo que le está provocando. Y yo dije, tomando esto, sí, y ya les digo por qué. Porque decía, ¿cuántos que ya conocen a Jesús viven con esa misma desesperanza, esa misma falta de fe, entregados a la situación que les lleva ya desde un tiempo donde no ven salida, donde no ven respuesta, que asisten a la iglesia, que están en la iglesia, pero están más pendientes, como les decía, de su tristeza, de su problema, de su enfermedad, de su crisis matrimonial, de su crisis existencial, de sus carencias económicas, y no están pendientes de, como decía Marian, recibiendo una palabra, se apropie de esa palabra y en ese mismo momento solo queda esperar el milagro que Dios le va a hacer. Pero esa palabra la vieron pasar porque estaban tan distraídos, porque estaban tan preocupados, porque estaban tan tristes, porque estaban tan afanados en la situación que los llevaba, que no pudieron apropiarse de la palabra que se les entregó. Y dices, pero si Dios no me pasa, no, yo esto y vengo todos los días a la iglesia. Pero su mente, su pensamiento, su corazón no está. Bendito Señor. Sé que estás hablando, sé que estás ministrando los corazones en esta hora, porque hoy va a ocurrir su milagro cuando usted lo declare con su boca. Dice ahí en Juan 8:36, porque esta es la voluntad de Dios. Somos verdaderamente libres. Así que si el Hijo nos hace libres, seremos realmente libres. Esa es la promesa que Dios nos da. Libres de la tristeza, libres de la enfermedad, libres de la opresión, libres de los miedos, libres de toda situación que es un estorbo en la comunión para poder tener la presencia de Dios. La promesa ya está. ¿Quién la toma? ¿Quién se apropia de ella? Se pagó un alto precio. Jesús, fíjense, dio una orden al paralítico. No le dijo, ¿cuánto tiempo está ahí? ¿Le duele? No dijo. Lo miró y le dijo, levántate, toma tu cama y anda. En esa misericordia, el paralítico hizo eso. Y al instante fue sano. Al instante fue sano después de 38 años esperando que alguien agitara un agua. Porque tenía al mismo Jesús enfrente y Él fue el que le otorgó esa sanidad. Entonces, cuando nosotros, hay cosas, y aquí es donde entramos nosotros en el juego, porque sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es el Todopoderoso, pero es aquí donde entramos en el juego. Porque la primera pregunta que le hace Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? Y este le respondió lo que sus ojos podían ver. No puedo llegar hasta allá. Entonces Jesús en su misericordia solo le dio la orden. ¿Sabe qué? Muchas veces usted no va a recibir su milagro si no suelta, si no renuncia, si no deja de hacer lo que estaba haciendo para creerle a Jesús.
¿Me escuchó bien? ¿Ustedes creen que a lo mejor pienso yo que el paralítico, porque no se ve esa parte, no se cuenta, cuando él le dijo, levántate y anda, dijo, ¿me irá a doler? ¿Podré pararme? Él solo hizo lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces muchas veces para obtener ese milagro, ¿sabe qué? Usted tiene que soltar, usted tiene que renunciar, usted tiene que despojarse de ciertas cosas. Usted quiere una felicidad total para su vida, pero tiene una decisión primero que hacer, que tomar, una determinación. Ay no, pero es que si no me entienden, ay no, pero es que si no puedo, ay no. Aquí está el ejemplo. No le dio más vueltas al asunto. Inmediatamente obtuvo su milagro. Entonces cuando nosotros podamos y seguir pensando de esta forma, ¿qué es necesario para que usted obtenga su milagro? Hoy renuncie. No piense si le va a costar o no le va a costar. Hoy renuncie. Hoy tome la decisión. No piense si le va a doler o no le va a doler. Hoy tome la decisión. Es hoy. Para que ese milagro se haga efectivo en su vida. Cuando nosotros podemos ver esto y le dio esta orden de poder renunciar. Y hoy podemos hacer, y yo quiero, si quiere yo le ayudo, porque anoté ciertas cosas. Que es la primera parte nos toca a nosotros. Tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y aquí el Espíritu Santo hoy le está hablando a usted. Tiene que dejar, tiene que soltar, tiene que renunciar para que venga la sanidad. Quizás hay hábitos, quizás hay pecados, quizás hay pensamientos, quizás hay ideas preconcebidas que le impiden que tu milagro venga a su vida. Para renunciar a la amargura, renunciar a la falta de perdón, renunciar al orgullo. Hay personas, a las amistades que le están dañando, las costumbres poco santas, como debemos hacer algo nosotros primero. Hay gente que quiere que Dios los sane, pero es imposible que usted deje los medicamentos porque es dependiente de ellos, dependientes de la opinión médica antes que de la opinión del médico por excelencia. ¿Cuántas veces hemos dado el ejemplo que el niño tuvo fiebre y le dio una pastilla y le dio la otra y le dio la otra e hizo esto, lo llevó a urgencia y después oró? Cuando es lo primero que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo nos va a guiar como la cosa. Pero si usted no busca primeramente al Señor, usted no va a poder ver ni experimentar el poder y la gloria de Dios que tiene para usted. Porque antes acudió a un médico, porque antes acudió a un medicamento, y un medicamento que a lo mejor nadie se lo prescribió. Yo bendigo a los médicos, pero hay uno por excelencia. Los psicólogos, con declaraciones que te catapultan. Crisis del pánico. Problemas de esto, problemas de lo otro. Lo digo, mi querido, no porque se me ocurrió. Lo digo porque cuando estoy orando por él, cuando estoy dando un consejo, sí, pero es que la psicóloga dijo. Sí, pero aquí la palabra de Dios dice que si usted ya está libre, el poder renunciar a eso, a mí me encanta. Y ver qué pasa. Me encanta. Y ver qué pasa. Y siempre soy sorprendida. Duele, cuesta, asusta, pero tienes todo el poder en tu boca para generar el milagro una vez que decidas, una vez que te determines. Mire, mi querido, y esto no lo quiero incomodar. Bueno, pero al que le cayó. A veces uno escucha oraciones
o escucha frases, como voy a dar ejemplos, como: Señor, ayúdame para que no me suceda esto, para que no caiga en los mismos pecados. Ayúdame para que esa persona se aleje, que no me ofrezcan drogas. Ayúdame para no ver pornografía. Ayúdame para que me muerda la lengua, para no estar insultando a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo. Y claro que Jesús quiere ayudarnos. Claro que Él nos quiere que seamos libres. Pero si usted realmente no quiere ver más pornografía, no quiere ofender con su lengua a otros, usted se determina a no hacerlo. Usted renuncia a los malos hábitos. Es usted. Dios quiere ayudarnos, pero cuando decimos ustedes, para que yo recién estoy cayendo en cuenta que Dios quiere siempre que demos el primer paso, con firmeza, con determinación. Nosotros somos quienes decidimos. Yo soy la que debo decidir y no Dios. Señor, no quiero más esto. Señor, no necesito más esto. ¿Por qué les digo? Porque en 2 de Crónicas 7:14, que es un versículo muy usado: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, ¿qué dice después ahí? Se convirtieren de sus malos caminos. Todo eso tiene que ver conmigo. Todo eso. Y después de eso dice: entonces, dice Jehová de los ejércitos, entonces yo oiré su oración. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una promesa, pero está condicionada a lo que yo hago primero. La pregunta ahora es, cabe de cajón: ¿la sabe? ¿Quiere realmente ser sano? Escuche bien. ¿Quiere realmente ser libre? Con todo el corazón. Debe empezar por usted. Póngase de pie. Si realmente quiere ser sano, no le diga todo lo que la gente les dice: es que no se va a poder, solo no puede. Efectivamente, solo no podemos. Pero soy yo la que tomo la decisión de perdonar a mi esposo si me ha ofendido. Soy yo la que decido cerrar mi boca si estoy hablando cosas que no convienen. Yo soy la que decido. Yo soy la que está trancando que ese milagro se haga realidad en mi vida. Por eso pregunto: ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? Porque debe empezar por usted, dejar cosas, renunciar a cosas hoy, ahora, que están estorbando, y no caminar al borde de. Mire, estoy caminando aquí y para allá es pecado y camino aquí. O no, ya vamos a ver, para allá es pecado y para acá no. Y camino en la orillita, Estoy muy propensa a caerme. Pero si realmente renuncio y digo: yo no camino más en esta dirección, yo camino en esta dirección, cada vez me alejo más de lo que me está limitando a creer o a recibir mi milagro. Pero soy yo la que decido. Entonces, hay pecados que comienzan a manifestarse en nuestro cuerpo. Suelte el orgullo, suelte la culpa, suelte la falta de perdón, la soberbia, el miedo. Suelte el ocultismo, suelte la brujería que coquetea con ellos. Renuncie. Sea libre. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Qué le diría hoy? Si quiero. Señor, si
quiero. Señor Jesús, por supuesto que quiero ser sano, por supuesto que quiero ser libre. Y si hay algo que me estorba, yo hoy tomo la decisión y lo dejo, renuncio, cancelo, anulo, me aparto, me separo de todo lo que me está limitando, impidiendo que mi milagro llegue. Por eso el poder del milagro es hoy. Si quiero, Señor. Y si estoy dispuesto a renunciar, y si estoy dispuesto a dejar lo que te está ofendiendo, si quiero, mi Dios, con todo el corazón, sanar el alma, sanar el cuerpo. Saben que no es solo un milagro, no es solo un milagro el que usted recibe, es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Eso es lo que provoca un milagro. No solamente una sanidad. Le cambia la vida.